Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud, hoy grabando desde nuestro entorno del Parque de la Salud en Dos Quebradas, con este lindo jardín que prácticamente juega con el tema que vamos a desarrollar hoy, y es un tema que es el proceso de la vida a través de la nutrición. Es triste ver cómo cada día formamos más médicos, cirujanos con superespecialidades y en nuestras facultades de medicina no nos enseñan nutrición. Igual pasa con la mayoría de las carreras referentes a las áreas de la salud. Y sabemos que nos dijeron antes de Cristo Hipócrates que tu alimento sea tu medicina y no hemos podido entender esa frase. Dime qué comes y te diré de qué morirás. No la hemos podido entender. Y entonces va la persona a la consulta con un proceso patológico, llámese diabetes, cáncer, lupus, hipertensión, dolores, todo por lo que consultan ustedes. Salen con los mejores medicamentos, los mejores paraclínicos, los mejores procedimientos quirúrgicos y finalmente le dicen al paciente, cuando el paciente pregunta, doctor, ¿qué puedo comer? Me dicen, coma liviano, coma suave, coma ligero. Y entonces, ¿qué puede hacer un paciente con una información de esas? ¿Para qué sirve una información de esas? Y yo pongo el ejemplo, coma liviano, entonces compro una pesa, porque eso que pese poquito. Y entonces, definitivamente la reflexión es cómo funciona nuestro cuerpo a través de la nutrición. ¿Por qué es tan importante la nutrición para nuestra vida? Porque nosotros necesitamos realmente entender que si yo me como ciertos alimentos, la persona dice, me cayó mal, me dio dolor de cabeza esa comida, tengo diarrea, se me hinchó el estómago y ya no me cierra la correa, me dio un brote, estoy mal. Y entonces, para entender todo ese tema de la comida, para desdoblar qué es ese cuento, cuando ustedes van a una parte, me venden unas vitaminas para aumentar de peso. Pues hay un error, errores de concepto. ¿Qué son eso de vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos? ¿Qué son eso de los lípidos, los aminoácidos? Entonces el deportista, yo me voy a ir a hacer deporte y me voy a ir a que me vendan un paquete, eso es un bulto de proteína para mejorar la masa muscular. Y resulta que escribimos proteína con H, no sabemos qué es eso. Tan raro, después de tomarme esa proteína en el gimnasio, tengo impotencia sexual, se me disminuyó el crecimiento de los órganos genitales y fuera de eso estoy haciendo un poco de problemas en mi cuerpo y no entiendo, pero si yo me estoy tomando una proteína tan buena, ¿por qué me estoy enfermando? Por eso hoy quiero compartir este espacio con el doctor Raúl Ábalos, él viene desde México, él es nutriólogo, es además miembro del Consejo Científico Asesor de Global Vision y tiene un posgrado en genómica médica de la Universidad de Valencia, España, y es el presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Raúl, y bienvenido a Conexión Vital. Muchísimas gracias, doctor. Y pues muchísimas gracias a toda su gente, a todo su público maravilloso que seguro nos está viendo y va a tener mucha información saludable para él. Me imagino que una de las dificultades que usted ha tenido y las preguntas y todo lo que le sucede a través de los seminarios que hace a nivel internacional es la misma. La gente desconoce mucho el tema de la nutrición, la gente quiere, están metiéndose ahora en el tema de las cosas, de las cosas integrales, de la comida biológica, de la comida orgánica, pero realmente hay una desinformación, no hay un acompañamiento en este tema. Sí, claro, el problema es el enfoque, el punto de percepción que tenemos del fenómeno. Vamos a entender que una cosa es nutrición y otra cosa es alimentación. A nosotros como buenos científicos nos enseñaron a estudiar de una manera reduccionista, o sea, nos enseñaron a estudiar las partes, no a estudiar el todo. En medicina estudiamos anatomía, fisiología, histología, las partes del cuerpo, pero el cuerpo se comporta diferente como una unidad integral que en cada una de sus partes. Lo mismo nos pasó en la nutrición. En nutrición nos dedicamos a estudiar nutrientes, no nos dedicamos a estudiar alimentos. Por eso el gran crimen que se tiene es que en todos los países del mundo no se puede legislar en contra de los llamados alimentos chatarra. ¿Por qué? Porque aportan nutrientes. O sea, y si no aportan se los adiciono. Pero vamos a ver que comer un alimento de ese tipo proporciona nutrientes. Comerse una hamburguesa proporciona nutrientes, pero no necesariamente su consumo fomenta la salud. Entendamos entonces que la alimentación en cualquier especie viva es el fenómeno por el cual mantiene su alta funcionalidad biológica.
Quiere decir que la alimentación de una especie tiene que contener cierto enfoque, ¿sí?, para garantizar esa alta funcionalidad celular. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros como seres humanos? Que la comercialización, la información y la sobreinformación, pues es lo que está gestando de alguna manera problemas y conflictos, sobre todo de intereses. La alimentación del ser humano es muy sencilla y es una alimentación natural como la tiene cualquier otro ser vivo. Cualquier otro ser vivo está diseñado genéticamente para cierto tipo de alimentos. El problema para nosotros es que a partir de hace 10.000 años, ¿sí?, se empezaron a incluir alimentos diferentes a la dieta. O sea, la literatura dice que no comemos mal hoy, comemos mal desde hace 10.000 años. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el balance entre los alimentos empezó a modificarse. El ser humano está diseñado genéticamente para comer frutas y verduras, que son alimentos crudos, brotes, o sea, germinados, como lo haría cualquier especie en su vida natural. Hace 10.000 años se introducen alimentos nuevos, por ejemplo, introducen los granos, pero los granos no se les puede sacar provecho alimenticio si no es que se cocinan. Por lo tanto, el ser humano no pudo sacar provecho alimenticio de ellos, sino es hasta que se descubre el fuego. ¿Me explico? Y no es malo comer granos. El problema es que los granos se han hecho la parte central de la dieta del ser humano. En cualquier lugar del mundo, ¿sí?, en cualquier latitud, podemos encontrar que la parte central tiene que ver con cereales, tiene que ver con leguminosas. Y repito, no es que sea malo, el problema es el desbalance que existe a nivel metabólico con todo esto. ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado los alimentos para los cuales estamos genéticamente diseñados y que nos aportan los cofactores, ¿sí? Estoy hablando de ciertos nutrimentos, vitaminas, minerales, etcétera, que combinados con los fitonutrientes que tiene el alimento, juegan un papel o realizan un papel ecológico. Ya que entramos en ese proceso de microelementos, yo creo que ustedes estén muy atentos, ojalá tengan papel y lápiz a mano para que copen ciertos datos importantes para que ustedes conozcan. En el momento en que dicen, yo quiero cambiar una alimentación, yo quiero comprarme un producto X, es qué beneficio están buscando de eso, para qué sirve cada uno de esos microelementos y de qué manera actúan en el cuerpo para mejorar nuestra salud. Porque como él dice, una cosa es comer, otra cosa es nutrirse, otra cosa es alimentarse. Y definitivamente este cuerpo humano necesita elementos, materia prima para funcionar bien. De lo contrario, llegará la enfermedad. Ya regresamos. Muchas personas se comen un sancocho, una bandeja paisa, se comen una hamburguesa, como usted dice, cualquier alimento. Y uno espera que el organismo, esta fábrica, empiece a trabajar ahí perfectamente con todas nuestras enzimas y con todas nuestras sustancias químicas para sacar provecho de esto. ¿Por qué unos alimentos pueden convertirse en más beneficiosos para la salud y otros más perjudiciales? ¿Cómo es que esa fábrica empieza a trabajar y entonces saca minerales, vitaminas, proteínas y todos estos elementos para que el cuerpo funcione adecuadamente? Bien, si bien es cierto que cualquier alimento nos proporciona nutrientes, lo más importante es entender que el cuerpo funciona bajo ciertos principios. A eso se llama biodisponibilidad. Depende de cómo el nutriente venga, se absorba para que el cuerpo entonces pueda ser aprovechado todos estos nutrientes. Pongo un ejemplo sencillo. Los ácidos grasos juegan hoy por hoy uno de los factores más importantes. Las grasas que tanto miedo le tuvimos por muchos años, hoy sabemos que son los grandes aliados a la salud. El problema es que vamos a ver que ciertas grasas necesitan ciertas condiciones para poderse metabolizar, para poderse digerir y ser aprovechados benéficamente. Pongo un ejemplo sencillo. Hace muchísimos años nosotros pensábamos que las grasas saturadas pues eran las causantes y que eran el enemigo público más importante porque ocasionaban trastornos cardiovasculares. Hoy afortunadamente toda la ciencia pues ha dicho no, no es cierto. Las grasas saturadas van a hacer daño siempre y cuando haya ciertas condiciones para ello. Entonces nosotros pensábamos que las grasas buenas eran las vegetales y después vimos, no, las grasas vegetales bajo ciertas circunstancias son altamente peligrosas. Por ejemplo, ¿en qué momento una grasa vegetal se vuelve peligrosa? Cuando ya no es disponible para el cuerpo. ¿En qué momento? Cuando se calienta.
Una grasa vegetal es sumamente saludable, sumamente biodisponible cuando se encuentra en su estado natural. Un aceite de oliva, un aceite de aceite de oliva. coco, un aceite de linaza, todos los aceites, digamos, vegetales. Sí, que el aceite de coco es saturado, ese no hay problema. ¿Por qué? Porque al calentarse una grasa no saturada, una grasa de origen vegetal, cambia su estructura molecular. Entonces ya no es aprovechado por nuestro cuerpo. De igual manera, todos muchos otros alimentos, por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestra biología está diseñado para poder absorber estructuras de bajo peso molecular. Entre más bajo peso molecular tenga la estructura, más absorbible, más digerible, más utilizables por nuestro organismo. Pongo el caso de las proteínas. Las proteínas, de acuerdo al origen que vengan, bueno, su peso molecular variará. Por ejemplo, una proteína muy disponible para nuestro cuerpo es la proteína del suero de leche. La proteína del suero de leche permite que se absorba rápidamente porque son proteínas de muy bajo peso molecular. La absorción y la captación de la proteína la llamamos en unas unidades que decimos UPNs, unidades netas de proteína. El suero de leche, por ejemplo, tiene 90% de UPN, mientras que, por ejemplo, un bistec, un sancocho, solamente tiene un 60%. Perdóneme. Pero entonces, mucha gente es vegetariana, digamos, algunos que no toman eso. Pero hablemos un poco de la diferencia y del beneficio que de uno tomarse un suero de leche a comerse un pedazo de queso o un vasado de leche con leche. Bien. El problema es, otra vez, la cantidad del tamaño de la proteína. La proteína de la leche, la proteína del queso son estructuras muy grandes que cuestan un poquito más de trabajo su absorción. Las proteínas vegetales, por ejemplo, se absorben muy bien. Las proteínas de las semillas oleaginosas, almendra, pistache, cacahuate. El problema es que hay que consumir una mayor cantidad. Es la única diferencia. Que tienen que estar combinados con otras cosas, por ejemplo, una excelente combinación alimenticia son semillas oleaginosas, almendra, cacahuate, pistache, nuez de la India, etcétera, con leguminosas, frijol, haba, lenteja, chícharo, etcétera. Esta combinación produce proteínas de alto peso molecular, proteínas de alta biodisponibilidad. Entonces, no importa ser vegetariano, podemos tener una mejor salud a través de los nutrientes. Lo mismo sucede con las vitaminas, lo mismo sucede con los minerales. Lo importante de una vitamina, lo importante de un mineral es la biodisponibilidad. Pero algo que todavía es mucho más sustancial es entender que todos estos elementos deben de no solamente generar constitución, sino protegernos de los factores que provocan el envejecimiento acelerado. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en la actualidad es que estamos siendo atacados por cientos de miles de sustancias oxidantes. Y desgraciadamente los mecanismos antioxidantes, los mecanismos moduladores de nuestra biología están muy minimizados. Porque si bien es cierto que ciertos nutrientes, como es la vitamina E, como es la vitamina C, son poderosos antioxidantes, también vamos a ver que su consumo en la dieta diaria es muy pobre. Y si a eso le unamos que la cantidad de agentes oxidantes provenientes del medio ambiente es muy grande, bueno, pues entonces tenemos un desequilibrio al cual le llamamos nosotros estrés oxidativo y que es la causa de toda enfermedad crónico-degenerativa, porque a final de cuentas una enfermedad crónico-degenerativa no es otra cosa sino un envejecimiento acelerado. Ahora, el problema se encuentran los grandes desbalances en la alimentación. Por ejemplo, la dieta convencional aquí en Colombia, en México y en otras partes de Latinoamérica y en muchas partes del mundo es el exceso de ciertos nutrientes y la carencia de otros. Por ejemplo, nosotros consumimos una gran cantidad de carbohidratos, de azúcares. El problema es que esa cantidad de azúcares tan grande que se consume tiene una demanda excesiva de insulina. Y el problema de la cantidad excesiva de insulina son todas las rutas alternas, todas las rutas parametabólicas que genera ese hiperinsulinismo. Pongo un ejemplo sencillo. La insulina es un factor muy importante para activar el proceso inflamatorio. Por lo tanto, entre más carbohidratos, entre más cascada insulínica nosotros generemos, mayor cantidad de proceso inflamatorio tenemos. La insulina genera actividad, precisamente activa la mitosis, o sea, hace que el crecimiento de los tejidos aumente. Por eso es que muchos deportistas se inyectan insulina para aumentar su masa muscular, pero eso también ha predispuesto la generación, el crecimiento de tejidos. Por ejemplo, el ginecólogo, por ejemplo, nunca se había puesto a pensar en esta situación. El síndrome de ovario poliquístico, hoy sabemos que responde precisamente a la relación de la resistencia a la insulina. Hoy sabemos que también, por ejemplo, que este hiperinsulinismo en el cual nos encontramos, porque nos encontramos con mareas gigantes de insulina, pues también responde, por ejemplo, a algo muy importante que es el envejecimiento acelerado y, por supuesto, generación de estrés, que es muy importante. Entonces, comemos muchos carbohidratos y muy poca proteína. Hay que tener un mejor balance en cuanto a esto.
Acaba de tocar usted un tema muy delicado que es la principal causa de consulta en el mundo y es el dolor. La gente finalmente va al consultorio cuando algo le duele. Uno puede tener cualquier cosa en el cuerpo, pero si no le duele, la gente dice, voy a esperar el milagrito. Y resulta que el proceso continúa y cuando aparece ya la masa y muchas cosas, pues ya ha dejado secuelas muy grandes. Pero el dolor sigue siendo ese principal motivo de consulta, para la cual existen 1000 medicamentos, pero no hay un acompañamiento alimentario. Y mire lo que acaba de decir el doctor Raúl, es que la persona que tiene, por ejemplo, dolor, y esté consumiendo muchas azúcares, el dolor va a aumentar. Ni qué decir cuando consumen proteínas animales. Entonces uno dice, ¿será que le mando medicamentos y lo despacho con una cantidad de medicamentos y le digo coma liviano, coma ligero, coma, o como muchos de pronto dicen, no, es que la comida nada, no tiene nada que ver, puede comer de todo. Y por eso quiero que después de este corte comerciales entendamos un poco por qué debemos de complementar el proceso de la enfermedad, del síntoma, del motivo de consulta, con algo que debe estar en toda prescripción médica, que es la alimentación. Ya regresamos. ¿Cómo podría uno, en esa prescripción aquí, entonces yo tengo el formulario que le entrego a los pacientes, y por ejemplo, siempre en mis formularios yo empiezo diciendo qué alimentos no debe consumir. Lo otro que hago es una desintoxicación. Y la gente dirá, pero si yo voy para un problema de salud, ¿por qué este hombre me está quitando ciertos alimentos? ¿Cómo podría uno complementar esa principal causa de consulta en el mundo, que es el dolor, con la alimentación? Usted ahorita habla de el peligro de comer muchos azúcares en el paciente con dolor, ni qué decir pues el paciente que tiene procesos metabólicos. Claro que sí. ¿Qué otros alimentos, en el caso de las proteínas animales y otros, están también relacionados con aumento del dolor por sus procesos metabólicos? Bueno, el dolor se genera por ciertos mensajeros celulares, que les llamamos prostaglandinas. Las prostaglandinas se generan a partir de un ácido muy común, que es el ácido araquidónico. Estoy hablando con términos raros. Pero ¿dónde hay ácido araquidónico? Generalmente en los productos de origen animal. Por eso, limitar el consumo de alimentos de origen animal es muy importante. Mejorar el dolor. Mejora el dolor. ¿Qué parte del animal tiene más ácido araquidónico que genera dolor? Las vísceras principalmente. Entonces comer vísceras es muy peligroso, o comer animales de tamaño pequeño, ¿sí? Las vísceras como el hígado. Como el hígado. Yo hago un paréntesis acá porque es que aquí nos llegan muchos pacientes que tienen problemas de anemia. Coma harto hígado. Sí, por la B12. No, casi que le dicen que haga jugo de hígado con verduras. Tras de cámaras, ahorita si de pronto Julián es una toma, yo estoy en la sala de espera del Parque de la Salud, están los médicos, hay pacientes y demás, porque me gusta grabar estos programas con todos ellos, que la gente se dé cuenta de todo, la realidad de lo que es hacer estos procesos educativos. Entonces, las vísceras. Las vísceras. Lógicamente, alimentos ricos en azúcar. Vamos a ver que este desequilibrio lo podemos nosotros combatir, pero tenemos que generar un modelo de conciencia. Realmente nosotros somos responsables de nuestra propia salud y tenemos que hacer cambios profundos. Primer cambio importante que yo recomiendo es muy sencillo, creo que todos lo sabemos: comer más frutas y verduras, tomar mucho más cantidad de agua, dormir más, y podemos suplementar la dieta con algo que puede ser poderoso. Yo recomiendo 4 cosas fundamentales siempre. 1, acompañar la dieta con más proteína, mejor si es de origen vegetal, mejor si es de mejor biodisponibilidad. Por ejemplo, hay algas acuáticas que son muy ricas en proteína. Por ejemplo, la espirulina. ¿Sí? Por ejemplo, ya lo dije hace un momento, combinar leguminosas como los frijoles, las habas, las lentejas, con semillas oleaginosas. Las semillas oleaginosas y esta combinación hacen una proteína de 90% de UPNs, superior a cualquier alimento de origen animal. a cualquier pedazo de carne. Cualquier pedazo de carne. En México, una universidad muy importante dentro del ámbito de la nutrición, que es la Universidad de Montemorelos, ellos son adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día son vegetarianos por naturaleza, por su convicción. Entonces han investigado mucho la manera de poder tener una alimentación más completa según los cánones, según lo marca la dietética convencional.
Entonces han encontrado que estas combinaciones de alimentos dan proteína de mucho valor alimenticio. Y por supuesto vamos a ver que fuentes importantes que nosotros pensábamos que no daban proteína, como son las vegetales, sabemos que dan mucha proteína, lo que pasa es que nunca se contabilizó. Por ejemplo, algo que es muy rico en proteína son los germinados, los brotes. ¿Sí? No sé si aquí en Colombia haya germinado de alfalfa, germinado de soja. Claro. Esos son poderosísimas Pero es que fuentes. no los comen. Este es el problema, que la gente no los conoce porque no los consume. Poderosísimas fuentes de. Proteína. Y por supuesto de enzimas, porque las enzimas a final de cuentas son proteínas. Ahora, ¿qué más podemos suplementar? Yo siempre he dicho antioxidantes. No podemos quitarnos hoy ese estigma de la oxidación. Y hay antioxidantes cada vez más poderosos. Por ejemplo, grandes investigaciones que está haciendo en el mundo, sobre todo en Oriente, por ejemplo, ocupándolo inclusive en la NASA. Aquí en Colombia hay uno de los investigadores más importantes en la NASA y que ha hablado sobre la importancia que tiene aumentar la cantidad de antioxidantes, sobre todo los más útiles, los más modernos, como puede ser en su caso el hidrógeno molecular. Consumir una mayor cantidad de ácidos grasos funcionales, esto es, de origen vegetal, pero sin calentar. ¿Cuáles, por Por ejemplo? ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de ajonjolí, sin calentar, prensados en frío. Ahora, grasas saturadas de origen vegetal muy saludables, el aceite de coco. Hoy el aceite de coco cada día cuenta mucho más peso científico sobre sus beneficios y la manera como puede mejorar nuestra salud. Pero algo que es muy importante, saber que no todas las grasas saturadas, aún de origen vegetal, pueden ser buenas. Hoy la grasa de la palma, que también es saturada, que también es vegetal, está mucho en tela de juicio sobre sus beneficios. Entonces, en muchos países se utiliza o aceite de coco o aceite de palma y decíamos que era algo similar en salud. El aceite de palma hoy sigue un poquito el debate, la discusión sobre si es bueno o no es bueno. Entonces yo me voy con Raúl para la selva. Bien. Entonces vamos a una brigada de salud. Entonces nos encontramos con un poco de pacientes y llegaron los de dolor. Bien, Se nos quedó en el avión los medicamentos. bien. ¿Cómo podríamos nosotros ayudarle a las personas con alimentación para mejorar un problema de dolor? Yo empiezo con dos cosas importantes. Uno, ayuno. El ayuno consume rápidamente el ácido araquidónico. Es la mejor fuente para quitar dolor. Dos, aumentar la cantidad de aceites vegetales, en este caso la fracción del omega 3, la fracción EPA del omega 3, mejora la respuesta hacia el dolor. ¿Dónde encuentras estos ácidos grasos? Bueno, los encontramos en semillas oleaginosas, los encontramos en ciertos pescados de agua fría, ¿sí? Y por supuesto hay ciertos alimentos que son altamente antidolor. Por ejemplo, uno de mis favoritos, el aguacate. El aguacate es uno de los alimentos antidolor más poderosos que hay. Por ejemplo, algo que es muy importante como antidolor, aunque no lo creamos, el plátano. El plátano es de los alimentos más antidolor por la gran cantidad que tiene de potasio, ¿sí? Y que es sumamente modulador de la ecología de la célula. Otro alimento antidolor muy poderoso, aunque es un poco caro, no sé aquí, pero en México es carísimo, son las cerezas. Las cerezas son extraordinarias, sobre todo para el dolor artrítico. Bueno, vamos a decirlo, aunque sea cierto, la papa, pero con cáscara. La cáscara de la papa es muy rica en uno de los activos más importantes que se llama ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico tiene la particularidad también de mejorar la respuesta al dolor. Alimentos muy ricos, por ejemplo, en cítricos, ¿sí? Todo lo que sean cítricos, todo lo que sean frutas cítricas van a tener una buena respuesta hacia el dolor. Ahí ustedes pueden ver cómo entender lo que yo escribía en mi libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia. Cómo entender lo que decía Hipócrates antes de Cristo, que tu alimento sea tu medicina. Y cómo no poder entender el por qué en nuestras facultades de medicina no se enseña nutrición. Vamos a este corte de comerciales. Como estamos grabando este programa en compañía de pacientes y de médicos, empiezan las preguntas. Seguramente muchas de estas preguntas podrán estar relacionadas a cosas que ustedes están tomando o que lo que ustedes nos preguntan en la consulta, y el doctor Alonso Cárdenas, que está atrás de cámara, tiene una pregunta para hacerle al doctor Raúl Ábalos. Gracias, doctor. A ver, hay unas cosas que tenemos aquí en Colombia que están subutilizadas y que el doctor Rojas pues lo promulga mucho a través de estos programas, algunos elementos. ¿Qué opinión tiene de la moringa,
¿qué opinión tiene del polen y de los productos de la colmena? ¿Qué opinión tiene de la quinoa, que es el cereal, digamos, por naturaleza oriundo de América? ¿Y qué ocurriría o qué ocurre con elementos de la tecnología moderna como hacer estos licuados? Pues hay aparatos ya modernos que hacen una combinación, unos batidos que queda todo esto combinado, combina la hoja verde, combina la fruta, combina las semillas, las oleaginosas, etcétera, en un licuado fácilmente asimilable. Bueno, era una, pero hizo 10. Empecemos. Entonces, no me vaya que se nos pase pasar alguna. Quinoa. No, moringa. Moringa. Bueno, la moringa es una planta asiática muy interesante, es un árbol maravilloso, realmente está cobrando cada día mayor valor, sobre todo por su gran aporte de proteína completa que tiene. Nosotros decíamos en la dietética convencional que los vegetales no tenían proteínas completas, esto es, que no tenían todos sus aminoácidos esenciales, que son aquellos aminoácidos que el cuerpo no puede producir y que son las estructuras, los tabiques, ¿sí?, con los que se forman las proteínas y para de todo nuestro cuerpo. Vamos a ver que la moringa cada día está recobrando pues un valor importantísimo. Hoy sabemos que su aceite tiene un efecto poderosísimo sobre la respuesta inmunológica, sobre todo a nivel de la piel. Sabemos, por ejemplo, que es un poderoso potabilizador de agua, sus semillas, y por supuesto que es un alimento impresionante. Pongo un ejemplo sencillo. Si alguien mastica la semilla de la moringa, ¿sí?, y posteriormente toma un poco de agua, le sabe dulce. O sea, no habría necesidad de tomar algo dulce para satisfacer esa necesidad si masticásemos moringa, un poco de moringa, la semilla, ¿sí?, e inmediatamente tomar un poco de agua. El sabor que queda es un sabor dulce, agradable. Y como suplemento nutricional, proteínas, en anemia, entonces, es decir, lo puede tomar una persona como complemento alimentario y queda con elementos nutricionales adecuados. Sobre todo a mí me gusta mucho recomendar la moringa en la mujer embarazada, porque también es muy rica, dije, en ácidos grasos que son necesarios para la formación, ¿sí?, de los neurotransmisores. El último trimestre del embarazo y toda la fase perinatal, después del nacimiento, el consumo de ácidos grasos es indispensable, indispensable. Y la moringa es una fuente importantísima tanto de proteína como de ácidos grasos. La quinoa. La quinoa, bueno, aquí como usted dijo, es muy oriunda de América. Nosotros en México la empezamos ya a utilizar un poquito más, sobre todo la combinamos con el propio amaranto, ¿sí? Y esa combinación de amaranto con quinoa, vamos a ver que para nosotros ha sido muy útil, porque inclusive la propia NASA la ha ocupado como alimento. El problema más grande que se tiene es que hay que combinarla también con vegetales, o sea, no ponerla como alimento central en la dieta. El alimento central en la dieta tiene que ser fruta y verdura, punto. Todo lo demás tiene que acompañarlo para darle un valor de lo que nosotros decimos alimentación completa y equilibrada. ¿De acuerdo? El polen de las abejas que usted me mencionaba, el polen de abejas y la miel son los alimentos más completos, o sea, con la mayor cantidad de nutrientes. Nosotros consideramos por lo menos 58 nutrimentos que el cuerpo debe de tener. Bueno, pues el polen de las abejas y la miel los contienen. ¿Me explico? Es muy rico en proteína. Déjeme decirle que aproximadamente la proteína disponible del polen puede llegar a ser hasta de un 80%. O sea, el peso del polen, el 80% de ese peso puede llegar a ser proteína disponible. Uno de los aspectos más importantes es poder decir, podemos combinarlo de manera integral, ¿sí?, con muchos otros alimentos y, ¿por qué no?, hacer inclusive hasta batidos siempre y cuando las combinaciones de digestión nos lo permitan. Porque hay que entender, una cosa que no nos enseñaron en la dietética, porque nosotros nos dijeron, puedes comer de todo, pero hay que entender que cada alimento tiene una necesidad específica de digestión. Y hay enzimas que trabajan en medios ácidos y enzimas que trabajan en medios alcalinos. Entonces, eso también lo tenemos que respetar. La peor combinación alimenticia que podemos hacer nosotros es combinar un carbohidrato, por ejemplo, un cereal como la quinoa, ¿sí?, con carne, por ejemplo, porque cada uno tiene requerimientos enzimáticos diferentes. Entonces, la digestión puede volverse un poquito tardada. ¿De acuerdo? ¿Algo más me pregunto? No, pero sí tenemos una pregunta de otra televidente. Gracias, doctor Alonso. ¿Cuál es tu nombre? Marta Claret, muy buenos días, doctor. Gracias. ¿En qué momento se debe complementar mi nutrición normal con un antioxidante y qué características debe tener ese antioxidante? Bien, los antioxidantes, yo dije hace un momento, son indispensables hoy en día. Los mejores antioxidantes, pues nos provee la propia dieta, pero si nuestra dieta no lo está proporcionando, sí es importante adicionarlo.
Hoy por hoy los antioxidantes deben de ser consumidos, yo pienso que por toda la población, a toda edad, porque nos estamos enfrentando en un momento histórico bien diferente a lo que vivieron nuestros abuelos. La cantidad de contaminación, la falta de nutrientes en la dieta, el exceso de sustancias químicas altamente tóxicas, como son muchos cosméticos, como son alimentos procesados, pues generan esos procesos oxidativos. Para mí en lo particular, el mejor antioxidante que yo puedo recomendar es quizás lo más moderno. Hace rato hice mención del hidrógeno molecular. Para nosotros el hidrógeno molecular es una de las piezas angulares más importantes. El hidrógeno es el elemento más pequeño del universo, por lo tanto puede penetrar a la célula, ¿sí? Y meter a todos los sentidos, en todos los elementos. Mire usted, la vitamina C es un poderoso antioxidante, pero es hidrosoluble. ¿Qué quiere decir? Tiene afinidad al medio acuoso. Solamente puede trabajar en medios acuosos. La vitamina E es un poderoso antioxidante, pero tiene afinidad a los medios grasos. El hidrógeno molecular es el único antioxidante que es capaz de trabajar tanto en medios grasos como en medios acuosos. ¿Y cómo se obtiene? ¿Dónde está? ¿Cómo lo puede llevar uno a la alimentación? De hecho, está en la alimentación. El hidrógeno es transportado por el magnesio. Y el magnesio es el principal elemento constituyente en los vegetales verdes. La clorofila, si nosotros viéramos la clorofila, la sangre de las plantas y la hemoglobina son idénticas. Lo que cambia es el átomo central. El átomo central en la hemoglobina, en la sangre, es el hierro, mientras que en los vegetales, en la clorofila, es el magnesio. Cada vez que comemos vegetales estamos ayudando a consumir hidrógeno molecular. Las bacterias, nuestra microbiota, la que llamada flora intestinal, también ayuda a la producción de hidrógeno molecular disponible para nuestras funciones. Por eso es que hemos descubierto que las alteraciones intestinales, esa disbiosis que le llamamos nosotros técnicamente, ¿sí? Que son alteraciones en la flora, están produciendo envejecimiento acelerado por la falta de síntesis de antioxidantes. Y por supuesto, también se puede consumir en forma de suplemento si fuese el caso. Y si uno dije, bueno, ¿qué alimento tiene harto hidrógeno? Todas las hojas verdes. Todo lo verde. Todas las hojas verdes, pero ojo, crudas. Crudas. Mire, ese tema del proceso de industrialización de la comida ha dañado el concepto realmente de la nutrición. Porque hablemos un poco de alimentos termolábiles. Ustedes saben por qué cuando ustedes compran un tarro de leche en polvo dice con vitamina C y con hierro y le echan otras cositas. Pues porque el calor las daña. ¿Qué es lo que tanto daña la temperatura y por qué terminamos comiendo sin alimentarnos? Así es. Quizás el problema más grave de la desnutrición, sí, es la cocción. ¿Por qué? Porque las vitaminas, las enzimas, que son sustancias vivas, pues son activadas por la temperatura, pero también fallecen, se desnaturalizan por la misma temperatura. Las enzimas provenientes de los alimentos, las vitaminas provenientes de los alimentos, trabajan y actúan a la temperatura corporal. Por lo tanto, a los 80 grados centígrados empiezan a desnaturalizarse. Entonces, una alimentación de mucha cocción, pues prácticamente ya no tiene elementos disponibles para el cuerpo. Claro. Y a veces creemos que nos estamos alimentando y simplemente estamos comiendo. ¿Qué será que es que mi niño come tanto y no progresa? Es que mire cómo está de flaco y él come muchísimo y da del baño una cantidad de veces. Pues es que está llevándole una cantidad de volumen de, entre comillas, comida que no le va a alimentar porque ya la mataron. ¿Ustedes creen que un enlatado es comida? No, eso es comida muerta. Entonces, ¿qué le puede dar a él? ¿Usted cree que esta fábrica se va a suplir o va a extraer lo que necesita para tener defensas, para poder pensar, para poder actuar, para tener fuerza física, si está comiendo ahí un poco de volumen de cosas de fogón, de hornos, de microondas, que no le están realmente dando eso que él decía ahora? Es que si le mato el magnesio a la planta, si le estoy acabando la vitamina C, si le estoy acabando el hierro y demás, ¿cómo va a funcionar esta fábrica? Ya regresamos después de este corte comerciales. Sí, tenemos una pregunta del bacteriólogo, doctor Antonio. Yo quiero hacer una pregunta ya pues que usted es de origen mexicano. Aquí tenemos el ají. Yo soy
adicto al ají desde los 5 años. Muy bien hecho. Entonces yo quería preguntar cuáles eran los beneficios del ají, si es cicatrizante o qué capacidad tiene de crear anticuerpos o prevenir enfermedades. Pues eso es lo que quería preguntar sobre el ají. Doctor Antonio, muchas gracias. Pues ya lo dijo usted muy bien, doctor. Mire, realmente los chiles que les decimos nosotros, ahí les ustedes ají, ¿sí? Todos los pimientos van a ser muy ricos en una sustancia llamada capsaicina. La capsaicina ha demostrado generar una sustancia que se llama ácido capsicum. Este ácido capsicum tiene efectos poderosísimos. El primer efecto más poderoso es la vasodilatación. Por eso cuando comemos chile empezamos a sudar, empezamos a transpirar, y eso es muy importante porque genera oxigenación, sobre todo en la parte periférica. Nosotros mejoramos mucho la irrigación periférica, por ejemplo, los ojos. Entonces, para esas personas que sufren de alteraciones visuales puede ser muy útil. Pero ahí no acaba todo. Vamos a ver, yo siempre digo en mis clases, yo doy una clase de nutrigenómica y nutrigenética en muchas partes de México. Decimos que la temperatura, la circulación y el sistema inmunológico van de la mano. Entonces, cuando se activa la circulación, el sistema inmunológico responde. Entonces, un poderoso modulador de la respuesta inmune. Nosotros lo ocupamos mucho, sobre todo para enfermedades autoinmunes, como la alopecia areata. ¿Sí? Cuando se hacen caídas de cabello por pedacitos, como circulitos. Lo ocupamos mucho en la psoriasis. Lo ocupamos mucho en el pénfigo, el chile. El chile también tiene un efecto pues termogénico muy importante, aumenta la temperatura. Por eso nosotros lo tenemos en un producto para el dolor. Claro. Es uno de los componentes que tiene el fisiodol y uno lo aplica y el calor y el rubor ahí mismo es inmediato. Es inmediato y mejora muchísimo la respuesta ante el dolor. Hace rato que hablamos del dolor, pasó mucho desapercibido las especies como es el chile, como es la pimienta y su bioperine y otros condimentos importantes. Tocó usted un tema bien interesante que es básico, así como ustedes utilizan en México el chile, la pimienta en la India. Así es. ¿Por qué? ¿Qué propiedades tan grandes tiene? Pues hoy anda muy de moda la pimienta porque se encontró un principio activo llamado bioperine. El bioperine, aparte que ayuda a la transportación de los muchos nutrientes, también un efecto altamente energético, ayuda a la liberación de la energía celular. Por lo tanto, en la gente que tiene, por ejemplo, fatiga física, mental, el deportista de alto rendimiento se ve altamente mejorado con la pimienta. La pimienta, pues yo se la recomiendo a toda la gente comida, inclusive puede mejorar la respuesta circulatoria. Nosotros, yo por ejemplo, mando mucho a mis pacientes tisanas con pimienta para mejorar la hipotensión arterial, para quitar un poquito las náuseas de la mujer embarazada, que a final de cuentas son por baja presión, ¿sí? Baja presión arterial, puede mejorar sustancialmente el consumo de pimienta. ¿Y qué tal el jengibre? Wow, pues ese es uno de los elementos más importantes, sobre todo en la medicina china. El jengibre yo lo recomiendo prácticamente para todo. El jengibre es uno de los alimentos más energéticos y le llamamos adaptógenos. No se encontró otra palabra. O sea, la medicina no pudo encontrar otra palabra. Encontró que había ciertos alimentos, ciertos elementos que ayudaban a que el entorno biológico se modulara, como que se adaptara a las adversidades. Por eso les llamó adaptógenos. Uno de los más poderosos adaptógenos es, sin lugar a dudas, el jengibre. El jengibre tiene propiedades circulatorias, inmunológicas, tiene propiedades inclusive hasta cancerígenas. Sabemos que es un gran protector, es un poderoso antioxidante, ¿sí? Y por supuesto, es sumamente sabroso. ¿Y la cúrcuma? Bueno, la cúrcuma y su famoso curcumina, que es su principio activo. La cúrcuma hoy por hoy, por la ciencia misma reconocida, el desinflamatorio más poderoso que hay. La cúrcuma realmente hoy por hoy podemos decir que no habría necesidad de consumir fármacos, no habría necesidad. Una persona que tenga proceso inflamatorio, sí, podría tranquilamente consumir de 1 a 3 gramos de polvo de cúrcuma todos los días y con eso bastaría para mejorar el proceso artrítico, para mejorar la respuesta inmunológica y sobre todo para mejorar la vasodilatación periférica. La cúrcuma protege al cerebro, la cúrcuma protege la correcta irrigación, ¿sí? Del cerebro, por eso lo ocupamos también mucho para quitar migraña, cuando falta oxigenación cerebral. Sin lugar a dudas, la preocupación más grande es el cáncer. Y esa es una discusión muy grande que tenemos nosotros con los protocolos terapéuticos del cáncer, cuando el paciente nos viene acá con la mejor quimio, con la mejor radio, con la mejor tratamiento del cáncer y finalmente coma lo que quiera. ¿Cuál es la relación de los azúcares, de los carbohidratos con el cáncer? Bien,
Voy a tratar de ser no tan técnico. La célula, pues, se nutre de todo lo que le llega. Uno de los principales elementos que la nutre son los azúcares, pero no porque sea el más importante, doctor. Realmente los azúcares producen muy poquita energía, 4 calorías por gramo. La fuente más importante de energía para la célula son las grasas, 9 calorías por gramo. Es como si yo le dijera a ustedes, perdónenme, pero no conozco las denominaciones en Colombia, pero si yo doy un billete de 50 y un billete de 200, pues la gente va a preferir uno de 200. O sea, nuestras células aman a la grasa como fuente de energía. El problema es que para consumir la célula energía necesita mucho oxígeno. ¿Me explico? Y el problema es la entrada del oxígeno a la célula. Y la entrada del oxígeno a la célula se dificulta porque se altera por el consumo de sal. El sodio, ¿sí?, hace que la membrana celular pierda polaridad y entonces el oxígeno no puede entrar. Hoy sabemos precisamente que el cáncer es un problema anaerobio, o sea, el cáncer es una célula que se muere muy rápido porque no sobrevive, pero solamente que para poder sobrevivir como sistema, pues tiene que reproducirse muy rápido. ¿Me explico? Entonces, cuando una célula está despolarizada, pues no puede nutrirse de nada más. De lo único que se puede nutrir es de azúcar y de manera parcial. Pasteur descubrió este fenómeno y así se le conoce como efecto Pasteur. Cuando el azúcar no puede metabolizarse completamente, se metaboliza parcial, entonces produce mucho ácido láctico. Por eso es que los sistemas cancerosos generan mucha acidez metabólica. Entonces, el principal alimento de la célula cancerosa es el azúcar. Si nosotros quitásemos completamente el azúcar de la dieta del paciente con cáncer, le ayudaríamos muchísimo. Y si por supuesto le diéramos como fuente de energía para sus demás células grasa, sería maravilloso. Hay veces que muchos compañeros nutricionistas le tienen miedo a las grasas, que si por la cetosis. No, señores, la cetosis es un proceso natural. O sea, la conversión de grasa en energía, eso es cetosis, es un proceso natural. Lo que hay que tenerle miedo es a la cetoacidosis, pero la cetoacidosis ya tiene implicado un daño renal. Entonces son cosas diferentes. La especie humana está diseñada para comer grandes cantidades de grasa, pero para eso necesita mucho oxígeno. ¿Y cómo le hacemos para tener mucho oxígeno? Pues hay que caminar más, por supuesto. Yo creo que en todo lo que usted ha estudiado, sabe que esa historia del azúcar y el cáncer debe tener años, Sí. que está comprobado. Y sin embargo, el médico oncólogo, con todo respeto, lo pasa desapercibido. Yo lo digo sin respeto. Es increíble que a uno le llegue un paciente con cáncer, con todos los protocolos de cáncer, y le digan coma lo que quiera. Sí. Cuando el alimento del cáncer se llama azúcares. No tiene sentido eso. Y otros más. Entonces, tengo dolor, coma, pues le mando los antiinflamatorios y no le quito la carne. Tengo cáncer y coma azúcar o lácteos y cosas por el estilo. Por favor, que este programa sea una reflexión. Sé que muchos profesionales de la salud ven esto. Con todo respeto, no es hacia ellos. Es a lo que nos enseñaron en las facultades de medicina. Es increíble que no tengamos una cátedra seria, importante, calificada, como es la nutrición, en la formación de nosotros los médicos cirujanos. Doctor Raúl Ábalos, no tengo sino agradecimientos, ojalá poderlo tener nuevamente en este espacio, la manera tan didáctica y desde su corazón habla desde la nutrición, para bien de toda la gente. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Rojas, muchísimas gracias a usted. Una felicitación desde mi persona, desde mi país, desde la Fundación Mexicana para la Nutrición que represento. Es un honor, es un gusto estar con usted, sobre todo por la labor que hace, pero sobre todo por todo este mensaje, ese trabajo tan importante de educar a la población que debe de ser sustancial y principal. Yo le agradezco profundamente y claro que sí, cuando esté nuevamente aquí en su hermoso país que me encanta, sí, estaré nuevamente con ustedes. Y como dice mi hijo cuando presenta este programa, ustedes verán qué hacen con esta información. Muchas gracias por estar con nosotros.